funcionalidad de la mano o del miembro superior, no sabemos si eso lo va a obtener en 3 meses, en un mes, en 2 sesiones, en 26 sesiones. Lo que sí sabemos hasta ahora y que se ha estado investigando desde hace más de 2 décadas es cómo debemos especificar esa meta, y por eso salen pues la estrategia SMART, que quiere decir que la meta debe ser específica para cada paciente, debe ser medible, es decir, usted tiene que poder medir esa meta a través del tiempo, saber que la meta debe ser alcanzable y que es una meta realista o relevante para el paciente. De que la meta sea medible va a depender que nuestro objetivo pueda ser una medida de resultado o simplemente sea una intervención terapéutica. Entonces podemos ir a un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con ACV que tiene una hemiplegia y que la hemiplegia tiene algo de control selectivo distal. Y nosotros queremos que ese paciente con esa mano hemipléjica tenga mayor funcionalidad. Creemos que se beneficia de toxina, pero nosotros para poder medir ese objetivo debemos medir la funcionalidad de ese miembro. Entonces hay medidas de resultado donde yo puedo medir la función de ese miembro y le da un puntaje X, por decir, la funcionalidad del miembro superior de 23. Le pongo la toxina y si después la puedo cuantificar de forma más realista que el paciente sí tuvo un beneficio con la intervención. A diferencia de si yo simplemente le digo, le pongo la toxina y le digo, ¿cómo se siente? ¿Mejoró o no? Sí, yo me siento más flojito. O sea, es un poco más cualitativo y hace más difícil nosotros lograr medir esas metas como tal. Entonces, Bowen, en el 2009, hizo como un algoritmo de cómo nosotros deberíamos establecer esas metas, cómo deberíamos tasarlas y cómo deberíamos clasificarlas o calificarlas. Nos vamos a centrar en cómo vamos a describirlas. La tasa, hace poco hablaba yo con un compañero que tenía un paciente con trauma raquimedular T5 y que la meta que él quería era que comiera. Y yo le planteaba, pero la meta en este paciente era un T5 agudo, ¿no es mejor que haga una transición de cúbito a sedente? Entonces él me decía, pero es que comer es más importante que la transición. Obviamente comer es más importante que la transición, porque comer hace parte de nuestro ciclo vital, nosotros necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Entonces, dentro del score o la clasificación de importancia, comer va a ser más importante que ponerse en posición sedente. Pero cuando él me dice, no, es que yo quiero que mi paciente coma de manera independiente, pues entonces ya vamos a la segunda clasificación, que nos dice en manera dificultosa que hacer la posición sedente, y yo necesito la posición sedente para comer de manera independiente, para vestirme, para todo. Entonces así es como debemos tasar las metas, de la más importante a la menos importante y de la más fácil a la más difícil. ¿Cómo se califican? Se clasifican en una escala de 5 puntos que van de menos 2 a más 2, siendo el 0 que alcanzó la meta. Es decir, en este paciente que tenemos del ejemplo, si el paciente a las 2 semanas o a la semana después de una rehabilitación, el paciente logra el sedente, entonces se le clasifica como 0. Y eso es una escala que se llama GAS, que o simplemente es el score de clasificación o de evaluación de los goals o de los objetivos. En casos que el paciente no logra no flexión de cuello, no logra ponerse en la posición sedente, entonces es menos de lo que yo esperaba y sería menos 1. Y si el paciente definitivamente se queda acostado como estaba, pues va a ser menos 2. Pero si de ese paciente, por el contrario, no solamente logra el sedente, sino que logra alcances con el miembro superior, es decir, logran pasar la mesa de que está en la cama, la logra acercar, sería más 1. Y si el paciente logra hacer una transición de su cama a una silla, pues sería más 2. Eso obviamente depende de cada paciente. Pero entonces, ¿cómo identificamos esa meta? ¿Cómo hacemos? Nosotros debemos identificar la mayor cantidad de metas cuando estemos hablando con nuestro paciente. Obviamente en rehabilitación tenemos muchas metas que son comunes. Son metas, por ejemplo, comer solo, bañarse solo, aseo general, aseo menor, metas de vestido, metas de transiciones o movilidad. Eso obviamente es muy común para todas las patologías que nosotros vemos. Entonces ellos dicen,
pues hay al menos como una lista de actividades, como es la lista del perfil de actividades de rehabilitación, como es la FIN, o como son los subconjuntos de actividades básicas de la CIF, que nosotros podemos utilizar al principio de cualquier evaluación para ver las metas de nuestro paciente. Entonces, obviamente, el paciente con Parkinson, el paciente con él, el paciente amputado, el paciente con ACV, pues nosotros vamos a querer que ganen las actividades de independencia en actividades básicas de manera rápida. Esas podrían ser las primeras. Ya después de que el paciente logra su primer proceso de rehabilitación, debemos realizar unos objetivos consensuados con el paciente de qué es lo que él quiere. Entonces, nuestros pacientes pues, van a ser muy vagos en sus apreciaciones. Yo quiero caminar, yo quiero volver a ser como antes, volver a la normalidad. Y nosotros debemos, como los clínicos, como los expertos en este proceso de rehabilitación, debemos aterrizar un poco más esos objetivos. Decirle, bueno, vos querés caminar, pero vamos a intentar, es decir, en su domicilio, o vamos a hacerlo a nivel comunitario limitado, en su barrio, en su comunidad, tal vez en su propia cuadra. O ya vamos a hacer procesos más difíciles como es la deambulación independiente o los deambuladores comunitarios. Para poder tener las herramientas suficientes de que el paciente sepa qué meta desea, nosotros debemos plantearle diferentes escenarios. Es decir, cómo el paciente se apoya con su entorno familiar. ¿A usted en qué le ayuda? No, pues que a mí me cargan de la silla a la cama o de la cama a la silla, que a mí me ponen la ropa, que a mí me lavan los dientes, y yo con el examen físico que le hice al paciente, yo ya sé cuáles son sus capacidades funcionales y sé de esas cuáles pueden ser unas metas alcanzables. ¿Cómo el paciente interactúa con el entorno? No, es que yo para caminar me tengo que apoyar de la silla, del comedor, de la baranda. Yo ya más o menos sé si el paciente requiere adaptaciones o requiere apoyo técnico para realizar sus diferentes labores. O si de pronto el paciente no tiene una discapacidad estructural o como tal, sino que es más del funcionamiento clínico, es decir, si el paciente tiene pérdida de las capacidades cognitivas, pérdida de la capacidad del habla, de la escucha, y yo debo hacer una adaptación de ese entorno. Todo esto con el fin de entender las medidas de desenlace que vamos a ver en esta exposición. Las medidas de desenlace se dividen en 4 principalmente. Son las autoinformadas o las informadas por observador. Los observadores son personas cercanas al paciente, la familia, el cuidador, la persona con la que convive, y pues las medidas autoinformadas como tal son las propias que dice el paciente. Hay otras medidas que son las informadas por el médico, que dentro de estas medidas tenemos todo lo que son los hallazgos al examen físico, las medidas que tomamos, presión arterial, peso, talla. Si en el momento de la evaluación le hacemos alguna medida funcional, pues la dejamos descrita. Esas medidas de autoinforme o las informadas por los pacientes o su núcleo familiar son casi siempre cuestionarios. Esos cuestionarios pueden ser de forma fija, que tienen un número X de preguntas y usted los llena, o puede ser de forma adaptativa. Dice, si la pregunta 9 usted respondió sí, pase a la pregunta 18, es más o menos como así. Hay específicas para cada enfermedad, por ejemplo, un cuestionario para fibromialgia, o hay cuestionarios generales que se pueden adaptar a cada paciente. Nos vamos a centrar principalmente en las medidas basadas en el desempeño, que son medidas en las que el paciente requiere hacer algún movimiento y nosotros lo vamos a calificar de forma objetiva. Por ejemplo, en la caminata de 6 minutos, el paciente realiza la prueba y nosotros cronometramos la prueba. O por ejemplo, en el MFM, que es una prueba que vamos a ver más adelante, el paciente realiza un movimiento y yo miro o califico si ese movimiento que hizo el paciente lo hizo de forma adecuada. Es decir, por ejemplo, si yo le pido al paciente que eleve la extremidad superior, si el paciente lo hace de forma normal, suave, sin ninguna dificultad, pues va a tener una calificación alta. Si el paciente hace adaptaciones al momento de hacer la prueba, pues va a tener una calificación más baja. La importancia que nos menciona Bean en su estudio, en su artículo del 2011, en el que dice cuáles pruebas son mejores, si las pruebas informadas por el paciente o las pruebas de desempeño físico. Él dice, vea, es que las pruebas de desempeño físico se pueden hacer antes de una intervención y me permiten
Entonces yo tengo los pacientes que en la prueba de desempeño les fue bien, les fue mal, les fue más o menos, y eso me permite pasar del paciente de una objetivos o la justificación de nuestro tratamiento sea creíble y sea confiable, porque muchas veces no perciben ni el paciente ni los demás clínicos la mejoría del paciente. Dentro de esas medidas de resultado tenemos que se pueden clasificar en dos grandes grupos, las medidas que son predictivas y las medidas que son evaluativas. Las medidas predictivas me permiten saber específicamente en esta patología que vamos a ver cuál es el nivel de funcionalidad al que va a llegar el paciente, cuál es el nivel o cuál es el tiempo que el paciente va a usar la prótesis o si el paciente va a ser candidato o no a una prótesis. Mientras que las medidas evaluativas tenemos un paciente con un grado de funcionalidad y lo vamos a evaluar a través del tiempo para saber si el paciente puede ganar o simplemente llega a una meseta donde se estabiliza y nosotros le decimos su funcionalidad es esta y alcanzó la meseta máxima y de allí no vamos a pasar más. Esto permite a nosotros como clínicos saber cuándo la intervención y no quedarnos simplemente en la reformulación y la reformulación porque lo hacemos de manera cualitativa y pensamos, no, es que el paciente con otro ciclo de rehabilitación podrá mejorar, no sabemos, no podemos predecirlo, pero sí hay medidas de resultado que pueden predecirlo y se están utilizando en algunas patologías como por ejemplo en las distrofias musculares, en la parálisis cerebral, en donde ya tenemos claro cuáles son las mesetas de rehabilitación y hasta dónde llegar. Es importante que las medidas que nosotros apliquemos tengamos un conocimiento de estas propiedades psicométricas. Con las propiedades psicométricas, ¿a qué nos referimos? A la confiabilidad, a la validez y a la capacidad de respuesta que vamos a ir viendo cada una vez, que es diferente a lo que utilizan los clínicos que ustedes han visto, por ejemplo, en medicina interna, en geriatría, medicina familiar, que hacen un parágrafo que se llama clinimetría. En el Bartel, en el LAB, que la prueba, las medidas psicométricas de cada prueba extrínsecamente estén explícitas. Me hago entender. Yo le puedo calificar a un paciente un Bartel, paciente que fue el Bartel, puedo calificar a cualquier persona. Pero cuando me voy a medir las pruebas psicométricas, la confiabilidad de ese Bartel o la relación interclase de ese Bartel o la predicción del cambio de ese Bartel va a ser diferente. Hay que tener muy en cuenta eso al momento de aplicar una medida, porque no es aplicar una medida por aplicar, sino que tenemos que tener claridad de que lo que vamos a medir sea lo que mide la prueba y que la prueba sea confiable a través del tiempo, que no vaya a tener ningún tipo de variabilidad y que sea capaz de medir cambios clínicamente significativos o cambios detectables, que es lo que vamos a ver, que son diferentes. ¿Cómo medir o cómo seleccionar? Nosotros tenemos un esquema global grande que es la CIF, que nosotros simplemente trazamos lo que son las deficiencias, tanto en estructura como funcionalidad, cómo limita esa deficiencia o esa pérdida de la capacidad funcional, cómo lo limitan las actividades o cómo lo restringen la participación. Y ahora se le está agregando algo más y es la calidad de vida, cómo impacta esa pérdida estructural o esa limitación en la participación en las actividades, cómo impacta en la calidad de vida de ese paciente. Pero debemos preguntarnos más cosas al momento de elegir una medida. La medida está validada para la población que nosotros responde al cambio. La medida, ¿cuál es el costo de la medida? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos análisis de marcha y entendemos la importancia de análisis de marcha, es una prueba que es excelente, tiene un costo de 2 millones, cuanto más barata es 1.500.000, entonces uno también debe preguntarse si es o no. Si la medida tiene que tener algún tipo de licencia, si la medida tiene que tener algún tipo de capacitación, cuánto tiempo va a demorar la medida, porque pues eso hace parte de nuestro sistema de salud y lo tenemos que entender dentro del contexto en el que vivimos. Cuando hablamos de la diferencia mínima, hay dos clases de diferencia mínima. La diferencia o psicométrica es medida y quiere decir que la tasa de error es mayor y que se está detectando un cambio, que la intervención o está funcionando o que la intervención no está funcionando. Diferente a la medida de cambio clínicamente importante, que es otra medida importante porque el paciente y el clínico, diferente al personal de rehabilitación, va a notar una diferencia. Me hago entender.
La diferencia mínima detectable para una caminata de 6 minutos es de 30 a 50 metros. Es decir, si el paciente caminó 160 metros, para yo decir que la prueba tuvo un cambio, tiene que llegar a 190, tal vez 210 metros. Para que sea un cambio clínicamente significativo, tiene que llegar alrededor de los 100 metros. Es decir, para que el paciente o los clínicos que no tienen que ver con rehabilitación, es decir, no sé, lo va a ver un internista, lo va a ver un ginecólogo o algo así, para notar ese cambio debe ser un poco más. Y cada prueba tiene sus diferentes valores. Ahora sí, llegando al tema de las medidas de desenlace en pacientes amputados, vamos a empezar por las medidas de autoinforme. Este fue un estudio que fue publicado en la actualidad de Medicina Física y Rehabilitación en el 2020 por Sions y colaboradores, y él dice: vea, las escalas que debemos administrar y que debemos interpretar en los pacientes con pérdida de la extremidad inferior, sea transfemoral o transtibial, son las siguientes, autoinformadas, la escala de Houghton. La escala de Houghton, muchos están familiarizados con ella, es una escala que es un cuestionario, son 4 ítems. Ella evalúa el tiempo en el que el paciente utiliza la prótesis y si utiliza o no dispositivos de asistencia como bastones, muletas, bastones canadienses, y cómo el paciente percibe su estabilidad al caminar sobre diferentes terrenos, sobre colinas, terrenos inclinados, terrenos empedrados o irregulares, o terrenos planos y lisos. Va de 0 a 12 porque se califica en una escala de 0 a 3, y me va a clasificar los pacientes, como su nombre lo dice, es específica y clasificatoria. El paciente solamente va a caminar en su casa si tiene un puntaje igual o menor a 5. Comunitarios limitados, el paciente va a llegar hasta un máximo de desplazamiento de 50 metros. Entonces va a caminar en el barrio, va a ir a la tienda, puede hacer algunas funciones, pero más allá no la puede hacer. Son puntajes de 6 a 8, y comunitarios o deambuladores comunitarios normales, que es lo que puede hacer sin ningún tipo de restricción, que son mayores a 9. Hay otro que se llama cuestionario de evaluación protésica, es un cuestionario específico para pacientes con amputación, tiene diferentes subescalas, nos vamos a enfocar solamente en la subescala de movilidad, y evalúa no solamente el desplazamiento y los cambios en cuanto al terreno, en cuanto a la percepción de equilibrio, sino que también evalúa las transferencias. Esto es importante porque es una de las únicas pruebas que evalúa transferencias para pacientes amputados. El cambio mínimo es alrededor de 6 puntos, se califica de 0 a 4, y como son 12 ítems, pues su total va a ser de 48. Y también es clasificatorio para pacientes deambuladores domésticos, comunitarios limitados y comunitarios. ¿Cuál es la desventaja de estas pruebas? Ninguna está validada al idioma español. Sin embargo, a través del tiempo, hay diferentes tipos de validación. Si una es la validación transcultural, y la mayoría de pruebas que ustedes van a ver no tienen la validación transcultural al idioma español, y mucho menos al idioma español colombiano. Pero muchas de estas a través del tiempo se han evaluado y pues han tenido un peso importante en cuanto a la clasificación, como es la escala de Houghton, que incluso dentro de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud para amputados se menciona. Tanto, pero son específicas también de población amputada, que es por ejemplo la escala o el puntaje de comodidad del socket, que es como una escala visual análoga, pero para el socket, es decir, el encaje del paciente. Si el paciente lo siente cómodo o incómodo, va de 0 a 10, tiene un índice de correlación interclase que es un índice bajo. Nosotros hablamos de correlación interclase bueno, por encima de 90, bajo por debajo de 90, y en este caso es 77 y 79, eso quiere decir que si lo aplica un compañero o lo aplico yo, pues la diferencia va a ser muy alta, igual que por ejemplo en la escala visual análoga. El cambio mínimo detectable es más o menos de 3 puntos y se correlaciona bien con la exploración clínica, es decir, si yo a la evidencia clínica veo puntos de presión, zonas de úlceras, puntos de presión específica, yo le pregunto al paciente qué tan cómodo va a estar y él me va a dar una escala baja, me dice 3, 4 de comodidad. Y hay otro que es la encuesta de movilidad de la extremidad protésica, pero ya está determinada las funciones, es decir, le vamos a preguntar al paciente cómo hace las actividades domésticas o las actividades de participación, ya sea creativas o de participación al aire libre, pero ya están determinadas. Entonces una pregunta puede ser, ¿cómo camina usted en el parque? ¿Cómo se siente? Hacerlo se le da un puntaje de 1, si no puede hacerlo es 1, si puede hacerlo sin ninguna dificultad es 5.
Pero, por ejemplo, si nuestro paciente vive en una vereda y no hay parque, entonces él cómo va a responder eso. Entonces, por eso se creó, o al menos se desarrolló, otra prueba que no es específica para pacientes con amputación, sino que para cualquier patología, y es la escala funcional específica del paciente, donde el paciente se autoevalúa 5 actividades. Pueden ser recreativas, pueden ser actividades de la vida diaria, pueden ser actividades laborales, él decide las 5. Entonces, por ejemplo, montar bicicleta, recoger la papa, subir al transporte público, al jeep, y esas 5 se clasifican o se tasan en una puntuación de 0, donde no puede realizar la actividad, y 10, que puede realizar la actividad sin ningún problema. El cambio mínimo detectable para el total es de más o menos 11.2 puntos. Eso quiere decir que el paciente debe subir en esa escala 2 puntos por cada una de las que, alrededor de 2 o 3 puntos por cada una de las que pidió. Y la otra es el PROMES 29. El PROMES 29 ya va en su tercera versión, que es la versión 2, que debe ser aplicada solamente sin la evaluación del paciente, porque demora alrededor de 1 hora. Tiene 8 subescalas, evalúa la función física, evalúa la ansiedad, la depresión, evalúa también la capacidad de participar no solamente en roles de comunidad, sino también en actividades sociales, y la última versión, que es la 2.1, integró el dolor. El dolor tanto como la interferencia del dolor, también como la intensidad del dolor. Todas se clasifican en una ventana de 7 días, excepto la función, que la función sí debe ser la que tiene actualmente el paciente. Y esos puntajes se llevan a un T-score que van en percentiles de 25, de 50, 25, 75 y mayor de 75 y menor de 25. Y esto mide la funcionalidad del paciente respecto a sus pares. Entonces es muy importante hacerlo. Ustedes han visto que algunas de las pruebas tienen un subrayado en amarillo. Estas pruebas son las pruebas que son recomendadas por el COMPAS 23, que es la última reunión que hizo la ISPO para qué pruebas yo debo hacer en pacientes con amputación, que la vamos a ver al final. Hay otra prueba que no es específica para nuestro paciente, pero es una prueba que nos da mucho valor en cuanto a si el paciente va a utilizar o no va a utilizar una prótesis, que es el ABC, o es la escala específica de confianza en el equilibrio. Entonces son 16 interrogatorios que se le hace al paciente en actividades supuestas, y el paciente debe decir cómo sentiría su confianza en esa actividad. Entonces yo le digo, por ejemplo, si usted requiere estirarse para alcanzar un objeto que está en el suelo, ¿cómo sentiría el equilibrio? Entonces él puede decir, no tengo confianza para hacer esa actividad, o lo puedo hacer con total confianza. Caminar sobre baldosín mojado, o sobre, por ejemplo, esto está hecho en países con estaciones, entonces caminar sobre una acera congelada o algo así, y se reporta en porcentaje. La puntuación total es de 64, y nosotros reportamos la puntuación en porcentaje, es decir, para el ejemplo que al paciente le dio 52, se multiplica por 100, se divide por 64, y más o menos es el 81.25% de confianza. El cambio mínimo es del 14.36% de confianza. Ya cuando vemos las medidas de desempeño, recordemos que las medidas de desempeño son medidas de actividades que tiene que hacer el paciente para nosotros poderlas clasificar. Hay varias, dentro de las más importantes es la AMP. La AMP viene en 2 versiones, AMP Pro, que quiere decir AMP con prótesis, y AMP no Pro, que quiere decir AMP o la escala sin prótesis. Es muy rápida de realizar, mide la funcionalidad del paciente antes de la prótesis y predice el paciente si va a ser deambulador o no deambulador, y la clase funcional del Medicare, que es la clase funcional con la que nosotros clasificamos a nuestros pacientes amputados, K0, 1, 2, 3 y 4. Pero tiene un problema, y es que tiene un techo. Entonces, las preguntas que le hacen al paciente o las actividades que se le hacen son actividades muy sencillas. Por ejemplo, levántese de la silla sin apoyo, levántese de la silla en múltiples ocasiones, haga estiramientos o alcances en bípedo, en sedente, y pues son relativamente sencillas de hacer. Entonces, un paciente que sea muy funcional, un paciente joven, atleta, que tenga una amputación traumática, puede llegar fácilmente a ese techo. O por ejemplo, un militar puede llegar fácilmente a ese techo. Entonces se crea otra, que es la CHAMP. La CHAMP simplemente hace actividades que tienen un mayor desempeño. Estas actividades son para pacientes que han sacado más de 37 en el AMP,
o que en una caminata de 6 minutos han alcanzado más de 90 metros, aunque preferiblemente se prefiere que el paciente como mínimo para ir a un CHAMP haya alcanzado 250 metros, porque en estas pruebas de CHAMP se le va a pedir al paciente que haga una marcha en zigzag sobre conos, haga pruebas de agilidad cronometradas, entonces es más exigente. Pero para pacientes militares hacerles, por ejemplo, una AMP, pues no es lógico. Eso tiene unas diferentes características. Por ejemplo, si el paciente en el AMP no pro obtuvo un puntaje, un ejemplo de 12, nosotros podemos predecir antes de tener la prótesis que el paciente va a tener una funcionalidad K1. Eso es muy bueno porque nosotros dentro de nuestro imaginario tenemos que todo paciente amputado debe seguir un mismo proceso de rehabilitación, un proceso de prehabilitación protésica, luego una prótesis muy sencillita, cuando la aprenda a dominar pasa a una prótesis más compleja, pero te dicen, no, si es que el paciente tenía una funcionalidad previa muy buena, era un deportista, era un militar, era una persona muy condicionada, y previamente yo ya pronostico que el paciente va a tener un nivel de funcionalidad alto, pues yo ya me puedo saltar algunos pasos del proceso clásico de rehabilitación que vemos. Lo mismo es con el CHAMP. Si el paciente tiene un CHAMP muy alto, también podemos predecir que el paciente va a tener un nivel de funcionalidad. Pero volvemos a lo mismo, estas pruebas no están validadas al español, igual se utilizan en algunas partes, en Ecuador, Chile, se utilizan sin ningún tipo de validación, porque ellos, la validación, como les había dicho al principio, puede ser transcultural y se utiliza principalmente para cuestionarios autoinformados, es lo más importante. Pero, por ejemplo, la escala de Houghton o la escala de AM, que son escalas que uno hace, ellos dicen no hay tanta necesidad y lo comparan con otras escalas que se utilizan en medicina, como el NISH, lo comparan como la escala de Los Ángeles o la escala de Cincinnati para la CB, que tampoco están validadas, pero como las aplica es un externo, las aplica en este caso el médico, pues él tiene la capacidad de hacer la traslación. Lo que no se puede determinar es, por ejemplo, el cambio mínimo, las pruebas psicométricas, lo que es la validación, porque no tenemos como referencia esa prueba en nuestro medio. Entonces vamos a volver un poco más dinámico esto. Si tenemos, por ejemplo, un paciente de 50 años que previamente era domiciliario de bicicleta en aplicaciones como Rappi, tiene un accidente de tránsito y sufre una amputación transfemoral derecha. Le da la escala AMPRO basal, es decir, el paciente no tiene prótesis y no ha hecho su proceso de rehabilitación, apenas está iniciando la rehabilitación preprotésica, le da 12. Eso quiere decir que nosotros predecimos una capacidad funcional de un K1 y el paciente, cuando le preguntamos cuál es la meta que usted quiere, él nos dice que quiere volver a trabajar, quiere volver a estar en su bicicleta. Entonces nosotros debemos decir, venga, esa meta que usted tiene no es realista en ese momento, tiene una prueba funcional que nos predice que usted ni siquiera va a ser un deambulador comunitario, usted solamente va a ser un deambulador doméstico. Entonces tratemos de lograr el hito mayor que los pacientes con su misma patología han alcanzado. Entonces, sigamos con la rehabilitación preprotésica y lo vamos evaluando. Hay otras que no son específicas, pero son muy utilizadas, es por ejemplo la transferencia, que nos mide la... ¿Y en qué consiste? El paciente va a estar sentado y debe pararse 5 veces y me evalúa cómo está esa fuerza a nivel de los miembros inferiores, cómo está la propiocepción, cómo está el equilibrio, y nosotros tenemos como unos valores promedio de tiempos en segundos que le han hecho la prueba a pacientes con amputación transtibial o transfemoral con grados de funcionalidad altos. Entonces, por ejemplo, en un caso de que tenemos un paciente que ha tenido una amputación transtibial derecha, que tiene un nivel de funcionalidad K3, que tiene un buen pie, que tiene un pie en fibra de carbono y que la prueba le da en 11. Entonces recordemos que nosotros para K3 transtibial, la prueba normal en pacientes en esta población va a ir entre 8 y 9 segundos. El paciente dice que él se le dificulta cuando va en el transporte público, tiene que ir a la estación, entonces él se tiene que parar con mucho tiempo de antelación porque le cuesta la transferencia. Entonces la meta realista va a ser llevar esos 11 segundos a 8 y lo vamos a hacer a través del tiempo con terapia de fuerza, estabilidad y equilibrio. Lo que no tenemos claro es en cuánto tiempo lo vamos a hacer, en 10 sesiones, en 12 sesiones, en 24, 36 o simplemente con un plan casero. Pero al menos sabemos que la medida, si es específica, es medible y se puede comparar a través del tiempo. Otra de las pruebas es las pruebas balance.
Una prueba que se utiliza mucho es la prueba de 4 pasos cuadrados, que simplemente se puede hacer con bastones en el suelo o se puede hacer con líneas en el suelo. El paciente inicia en esta posición, mirando hacia el frente, pasa al cuadro 2, al 3, al 4, al 1 y se devuelve y tiene que quedar en la misma posición, pero mirando hacia atrás. Nosotros tenemos unos promedios de tiempo en población de más o menos esa funcionalidad y nos predice mucho si el paciente va a ser un deambulador comunitario o simplemente va a ser un deambulador doméstico. La escala de Ver, que es una escala que está muy familiarizado, porque se utiliza tanto en geriatría, también se utiliza en neurorehabilitación, son 14 ítems, cada ítem va a ser tasado en 0 si no es capaz de hacerlo, o 4 si es capaz de hacerlo sin ningún problema. Su puntuación máxima es de 56 puntos, pero hay 2 ítems que son muy importantes, que es el ítem de recuperar objetos del suelo y es el ítem de mirar por encima del hombro hacia atrás. Si esos ítems le dan menor o igual a 3, la probabilidad que el paciente utilice una prótesis, que no utilice una prótesis, es cercana al 82%. Entonces, son pruebas que son fáciles de hacer, rápidas, y me predicen las metas que yo voy a tener en el paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente de 36 años que él vive en un apartamento que es pequeño, es un apartamento de 45 metros cuadrados, tiene una amputación transfemoral derecha, tiene un nivel de funcionalidad K3, pero la prueba de pasos cuadrados le dio de 14 segundos. Nosotros, para un paciente transfemoral K3, sabemos que él puede hacerlo eso más rápido. Y él dice que tiene problemas cuando está dentro de su apartamento porque se enreda con la mesa, con la silla, incluso se cae. Entonces yo puedo hacer, dentro de las metas de ese paciente, bajar esos tiempos de 14 a 10, porque son tiempos que yo ya sé que a ese paciente, si es comparado con una población similar, puede tener unos tiempos menores. Pero ¿qué pasa con estas pruebas de balance y equilibrio? Y es que llegan a un techo. El paciente que tiene mucha funcionalidad lo puede hacer fácilmente, incluso le dan valores más por debajo de esos, 6 segundos, 5 segundos, porque lo hacen muy bien. Entonces existe otra prueba que es la caminata estrecho o de luz estrecha, que simplemente son tablones que ya están descritos, un manual como deben ser en cuanto al ancho, hasta pasar a un ancho de 2 centímetros que ni siquiera personas como nosotras, que no tienen ningún tipo de amputación, logran hacerlo. Y se tasan en el 100%. O sea, si él logra las 4 tablas, es el 70%, si logra 3, pues es el 75%, y ya sabemos que pacientes con una funcionalidad baja, K1, K2, van a ser unos pacientes con una funcionalidad K3, K4 van a llegar cerca del 50% de la prueba. ¿Qué es importante en esto? Saber qué pacientes se nos van a caer y qué pacientes no se nos van a caer. Porque nosotros, como vamos a ver más adelante, los pacientes amputados tienen el doble de riesgo de caerse que los pacientes no amputados. Y eso conlleva muchas lesiones, conlleva a importante morbilidad en nuestros pacientes. Entonces, aquellos que van por debajo del 42% de la prueba tienen mayor riesgo de caerse que aquellos que completan al menos el 42% de la prueba. Hay otras pruebas que tienen que ver en cuanto a la movilidad funcional, que por ejemplo el test de Up and Go. El test de Up and Go, el paciente está sentado y se tiene que parar, tiene que caminar 3 metros, dar un giro, devolverse 3 metros y volverse a sentar. Eso incluye una caminata de más o menos 6 metros, incluye 2 giros, giro final, giro inicial, incluye la transición de sedente a decúbito y la transición de bípedo a sedente, y de sedente a bípedo. Pero también tiene un techo. Y pacientes con una muy buena movilidad logran hacer esto en tiempos muy bajos. Entonces se creó la prueba de test de Up and Go en forma de L. Aumenta la distancia recorrida, la aumenta a 20 metros, ya no son 6 porque ya son 7 más 3, son 10 de ida y 10 de vuelta, y fuera de eso le agrega una transición, que es este cambio de paso. El paciente tiene que hacer 2 giros, el giro inicial y el final, y fuera de eso tiene que hacer una transición en L, y eso hace que el paciente pues demuestre que en cuanto a velocidad de marcha, en cuanto a capacidad de... Hay otras que son pruebas cronometradas, que incluye la prueba de 10 metros, el paseo en forma de 8, la caminata de 6 minutos o la caminata de 2 minutos, y cada una de ellas está tasada de acuerdo al nivel de funcionalidad del paciente. Nosotros con la caminata de 10 metros, ¿qué pretendemos medir? La velocidad de marcha. Recuerde que la caminata de 10 metros se hace de 2 formas.
se hace a la velocidad que el paciente quiera y se hace a la velocidad más rápida que el paciente pueda hacer. Y eso me permite saber si el paciente va a ser un deambulador comunitario o un deambulador en casa. Si el paciente, por ejemplo, si el paciente está tasado como un K2, pero tiene una velocidad de marcha muy buena, entonces yo digo el paciente está mal calificado y simplemente puedo llegar a un objetivo mayor con él. Por ejemplo, en la prueba o en el paseo en forma de 8, esta prueba se reserva para pacientes con una movilidad muy alta. El paciente tiene que hacer un desplazamiento en forma de 8 como está en la gráfica, y fuera de eso tiene que hacer una capacidad mental. O va contando números, o va haciendo regresión numérica, o simplemente se le pide que lleve una bandeja con un vaso, y nosotros podemos ver si el paciente tiene tareas o multitarea, el paciente tiene riesgo de caídas. Entonces nos sirve para evaluar si el paciente puede deambular comunitariamente de manera sola o puede deambular de manera comunitaria supervisada. Y para la prueba de 2 metros nosotros tenemos como un trayecto natural o una historia natural de la enfermedad, que es que el paciente, a medida de que nosotros vamos rehabilitando el paciente, él puede llegar a mayor distancia. Y esa distancia nosotros podemos llegar hasta un tope y definir cuánto el paciente va a llegar y no va a llegar más. Entonces eso es muy importante porque nosotros no tenemos que encarnizarnos con la rehabilitación de ese paciente, sino decirle, ve, usted llegó a un tope, más de allí no vas a llegar. Si el paciente después de un ciclo sigue en los mismos 110 metros en la prueba de 2 minutos, pues hasta ahí va a quedar, porque se ha visto que esto tiene una relación de 2 años en adelante que se estabiliza y que no vuelve así usted le haga más intervenciones, a mejorar. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos un paciente de 45 años con una amputación transfemoral izquierda que ya inició rehabilitación, pero tiene una marcha en 2 minutos con muletas de 15 metros. Le dio un puntaje de AMP sin prótesis de 10 y le dio una prueba de 5 transiciones de sedente a bípedo. No fue capaz de realizar ninguna. Entonces, el paciente no tiene una meta clara como tal. El profesional dice, la meta con usted vamos a mejorarle la funcionalidad para mejorar el uso de la prótesis que tiene. La marcha de 2 minutos, como sabemos, nuestro paciente, aquí en la marcha de 2 minutos, el paciente en la rehabilitación, al inicio de la rehabilitación, este es para transtibia y este es para transfemoral, el paciente tiene un rango. En este caso puede ir desde 10 metros hasta 50 metros y en este caso puede ir desde 11 metros hasta 45 metros. Entonces, como el paciente nos había hecho 45, como el paciente nos había hecho 15 metros, entonces nosotros lo ubicamos acá porque es transfemoral. Entonces puede llegar hasta 35. Aquí me queda más o menos, sabemos cuánto le podemos exigir a nuestro paciente. Igual pasa con el AMP. Como el paciente le había dado una AMP de 10, entonces lo vamos a llevar a una AMP de 20. Y como mínimo le vamos a exigir que realice, porque no realizaba ninguna de las 5 transiciones, entonces que realice al menos una transferencia de sedente a bípedo en la prueba de 5 transferencias. Y así podemos ir nosotros calificando y podemos ir viendo el progreso de nuestros pacientes. Hay un estudio de Wong y colaboradores que se publicó en la revista americana de rehabilitación de medicina física en el 2016, en la que ellos predecían que pacientes no iban a ser deambuladores comunitarios. Entonces ellos utilizaron 2 pruebas de desenlace, que fue la escala de Houghton y utilizaron la escala de Ver. Y utilizaron una prueba de autoinforme que fue la ASP, que es el que yo les decía que el paciente calificaba su confianza. Entonces ellos dijeron, si al año de seguimiento nuestro paciente no logra un Houghton de 9 al menos, el paciente no va a lograr una caminata comunitaria. Entonces nosotros no podemos pretender que un paciente con un Houghton a los 2 años, a los 3 años, sigamos dándole terapias para que el paciente pueda participar a nivel social o pueda tener alguna participación en algún rol comunitario, sino que le decimos, mira, vos ya hiciste tus terapias, este fue tu máximo de rehabilitación alcanzado, no vas a lograr un máximo de allí. Y hay otro que si el paciente la probabilidad, este sí ya es de probabilidades, este no es tan factible que yo determine eso, sino que puede pasar de un 60% a alrededor de un 80% que el paciente no sea un deambulador comunitario. Entonces, si tiene una escala no
habilidad de más o menos 41 o 42 puntos si no puede realizar las pruebas de ver, que es el alcance del suelo o mirar por encima del hombro. Esto, si alcanza menos de 3 o igual a 3, nosotros podemos decir la probabilidad de que vos no seas un caminador comunitario es muy alta. Y hay otra escala que, por ejemplo, la hicieron Rothman en 2016 también en la revista americana de terapia física, en donde cuál era la probabilidad de que el paciente abandonara el uso de prótesis. Hay dos abandonos de uso de prótesis, uno es el fallo, que es por razones estéticas, y el otro es el abandono, que es que el paciente no utiliza sus prótesis para las actividades locomotoras. Y hay predictores al año. Tenemos el test de 4 pasos cuadrados, que si le da mayor de 36.6 segundos, el paciente muy probablemente utilice su prótesis para colgar ropa o alguna otra cosa. El test de Up and Go, si le da un valor mayor a 21.4 segundos, la caminata o la velocidad de marcha en la prueba de 10 metros menor a 0.44, nosotros ya tenemos dentro de nuestra cabeza de rehabilitación que pacientes deambuladores comunitarios son quienes tienen la velocidad de más o menos 0.8 metros por segundo, deambuladores domésticos más o menos o comunitarios limitados más o menos 0.5 y definitivamente restricción para la deambulación menor a 0.4. Incluso la velocidad se correlaciona con la capacidad cognitiva de nuestros pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero de todas estas pruebas la más sensible es si el paciente en una caminata de 6 minutos no logra más de 191 metros en marcha. Y ahora es el riesgo de caídas, que como les había mencionado, los adultos con amputación se caen el doble de los adultos normales, y de los que se caen, más o menos un tercio va a tener lesiones graves y ese mismo tercio va a tener múltiples caídas. ¿Cómo sabemos que un paciente se va a caer después de 6 meses de amputación? Si el paciente hace un test de pasos cuadrados mayor a 24 segundos o un Up and Go mayor a 19 segundos, yo digo, este paciente tiene riesgo de caer, tengo que tomar las medidas correctivas para evitar el riesgo de lesión en ese paciente. Estas últimas diapositivas, esto fue publicado en febrero del 2023 en el último COMPAS acerca de qué medidas funcionales de desenlace yo debo medir en un paciente con amputación. Menciona estas 6. La AMP, el test de Up and Go, la caminata de 2 minutos, el cuestionario PEC, todo el cuestionario, no solamente el de movilidad, el PROMIS 29 y la escala de función específica del paciente. Cuando yo leí la 5ª recomendación, me pegó un poco porque dice que en países con debemos adaptar otro tipo de pruebas porque nuestras principales actividades tienen que ver con sentarse con las piernas cruzadas, arrodillarse, ponerse de cuclillas, y la verdad es que nosotros en la ciudad no vemos muchas de esas actividades, pero en el medio rural hay mucho de estas actividades. Entonces nosotros como países con escasos recursos debemos saber que tenemos 2 tipos de poblaciones diferentes. No es lo mismo el paciente que yo estoy atendiendo en Sanitas, en Castellana, al paciente que yo estoy atendiendo en una vereda o en un paciente que estoy atendiendo a través de la Cruz Roja, porque son poblaciones diferentes y van a tener requerimientos diferentes. Entonces, dentro de la estrategia SMART, yo tengo que ser específico con los objetivos que le voy a dar a cada uno de mis pacientes. No es lo mismo el paciente que tiene una amputación, que es un cotero, que es un trabajador de la construcción, a un paciente que es un oficinista. Van a tener funciones o roles diferentes y yo debo adaptarme a eso. Y la recomendación número 6 es una de las más importantes y nos invita a nosotros a tener que validar todas estas pruebas. Nosotros no podemos seguir con la misma que porque ya se ha usado a través del tiempo, pues lo podemos seguir usando, sino que tenemos que hacer estrategias de validación para nosotros saber cuáles son nuestras medidas psicométricas, saber cuánto es el cambio mínimo esperado para nuestra población, cuál es una correlación interclase. Sería como la invitación que desde este momento hago tanto a mis compañeros como al área de rehabilitación, entre que los objetivos que nosotros hagamos para nuestros pacientes puedan ser medibles y pasemos un poco de esa calificación que es algo subjetiva o cualitativa a algo más objetivo. Muchas gracias.